Atención, para que este canal siga existiendo, necesitamos mucho tu ayuda. Suscríbete, haz clic en el botón de me gusta, comenta y comparte este video. Solo así podremos seguir produciendo contenido para ti y difundiendo el mensaje estoico por el mundo. Tu ansiedad no es un enigma místico, es un cortocircuito entre un deseo de garantías absolutas y un mundo que no firma contratos con nadie. Y ahí, la mente convierte probabilidades en veredictos y sensaciones en sentencias. El enfoque estoico señala que la ruptura no está en los hechos, sino en el juicio que los absolutiza. Ese instante en que exigimos obediencia a lo que no nos debe lealtad. Y el incendio emocional prende como si fuese ley. Si escuchas bien, notarás cómo cada tiene que salir fabrica una jaula con barrotes de deberes privados. Hoy vas a mirar ese mecanismo sin parpadear, con calma sobria, como quien apaga un fuego separando el combustible del aire. Y si de verdad quieres poner a prueba tu temple, escribe en comentarios: solo gobierno mi juicio y mi acto, porque si rehúsas escribirlo, quizás aún no estés listo para la serenidad que exige el estoicismo. La idolatría del control tiene un altar invisible. Ofreces vigilancia, tensión y noches en vela a un Dios que nunca está saciado. Cuanto más le prometes previsiones perfectas y cuerpos dóciles, más te exige, y cuando la realidad no se inclina, te devuelve pánico con intereses. Confundir límite con amenaza es su liturgia, y la contingencia su fantasma favorito. El bisturí estoico separa con claridad lo propio de lo ajeno, juicio, decisión y carácter de un lado, resultado, opinión y azar del otro. Cuando esa frontera se asienta, la devoción al control empieza a parecer superstición, y el corazón, al notar el fraude, baja el volumen hasta distinguir rumor de sentencia. No es el acontecimiento lo que te devora, es el juicio que lo absolutiza. Cada tiene que salir bien, o si falla, se acaba todo. Convierte hipótesis en dogma y posibilidad en destino, y el pulso corre como si ya hubiese sirena en la calle. Los estoicos lo llamaron error de asentimiento, firmar sin leer lo que la mente te presenta, conceder autoridad a una imagen que aún no ha pasado por interrogatorio. Si devuelves la representación a su estatus de propuesta y no de decreto, el cuerpo deja de actuar como oráculo y vuelve a ser escenario. Taquicardia, nudo en el estómago, calor en las manos, lenguaje, no veredicto, y cuando la lectura se hace justa, el incendio pierde oxígeno y el día recupera un borde habitable. La gangorra del tiempo te empuja a negociar con fantasmas. El pasado regresa disfrazado de juez que dicta reglas, y el futuro entra como tirano que exige genuflexión hoy por algo que quizá nunca llegue. La mente acelera relojes y sincroniza el pulso con un ya debería que no conoce tregua, convirtiendo el instante en corredor de condenados. La mirada estoica reordena esa cronología. El ahora no se mide por la velocidad de la expectativa, sino por la justeza de la razón. Cuando el valor gobierna el presente, la urgencia pierde la máscara de importancia y vuelve a ser ruido. Y en ese silencio más hondo cabe una claridad sobria. El día no es refén de ayer ni rehén de mañana. Es taller donde el carácter cincela su forma. Cuando todo parece urgente, nada se vuelve esencial. Ebrio de alertas, el pensamiento pierde jerarquía y toma el eco por grito, la sombra por depredador. El antídoto estoico no es un truco, es ontología. Devuelve el bien al dominio de lo propio y relega circunstancias a escenario, para que el alma no entregue soberanía a lo inestable. Intimar con lo inevitable, muerte, error, cambio, azar, desactiva la narrativa de ofensa personal y despega la emoción del mito de la persecución. El cuerpo entonces habla más claro. Taquicardia, nudo, calor, simples mensajes, no sentencias.
Y el juicio, vuelto a su puesto de timonel, separa representación de realidad hasta que la llama siga ahí, pero sin combustible para dictar el guión. La intimidad con lo inevitable no es derrota, es una forma sobria de respeto, cuando la muerte, el error y el azar dejan de parecer insultos personales. Cesa la dramaturgia del agravio y el ánimo respira. El mundo no conspira, simplemente es. Y esa constatación deshincha la pompa de la importancia inflada. Sin ese teatro, la mente ya no interpreta cada desvío como juicio sobre quién soy, sino como variación del escenario. Así, la vergüenza por estar ansioso pierde combustible, porque el valor moral no depende de la meteorología del afecto, sino del uso recto de la razón. Y en esa redistribución del peso, la vida recupera su compás, menos solemne y más verdadero. La ingeniería del sí, entonces, teje jaulas sin cerraduras. Si fallo no valgo, si no responden me rechazan, si no es ahora, jamás será. Son equivalencias clandestinas que convierten la mente en máquina de penas automáticas. Deshacer esos nexos es trabajo filosófico fino. Devolver cada pensamiento a su prueba, separar lo que sabes de lo que temes, lo que percibes de lo que deduces. La imaginación, cuando gobierna, dirige un tráiler eterno del peor estreno y deja el corazón fuera del presente. Pero si vuelve a herramienta, ilumina posibilidades sin usurpar el mando. Entonces el límite deja de humillar y empieza a aclarar. Y la serenidad no promete mares planos, solo un timón firme en mitad del oleaje. La culpa, como superstición racional, te persigue con certificados preventivos. Debería haber previsto. Si hubiese vigilado más, no habría pasado. Esa ficción supone que la omnisciencia estaba disponible y que la descuidaste, y por eso te condena sin juicio. La corrección estoica es humildad epistemológica. No saber no es falencia moral, es condición humana. Al retirar la culpa del trono, la vigilancia eterna pierde su coartada y el ánimo deja de patrullar pasillos vacíos. Entonces, la atención vuelve a su oficio limpio: observar, discriminar, decidir. Y el error, cuando llegue, ya no será pecado de identidad, sino materia para mejorar o carácter. El valor vuelve a ser ancla cuando ocupa el primer lugar, antes del miedo y por encima del resultado. ¿Qué tipo de persona eres al actuar? Esa es la pregunta que ordena el día. Cuando el eje regresa al carácter, el mundo puede hacer ruido sin gobernar el pulso. La claridad, como acto de coraje, asume el luto de renunciar a garantías y acepta la melancolía de la contingencia. Pero en ese vacío fértil nace una paz sin cláusulas. No promete mares quietos, ofrece timón firme. Así se desmonta la dramaturgia de la catástrofe. Al separar con radical sencillez lo que depende de ti de lo que no depende, el grito aún suena: sí, pero ya no escribe el guión. El narcisismo en negativo susurra que todo te retrata, cada retraso, una condena, cada silencio, un suspenso. Esa autoimportancia invertida convierte el mundo en espejo ansioso y te coloca en el centro de un tribunal sin juez. La mirada estoica desarma ese teatro, separando acontecimiento de valor moral. Lo que pasa no te define, te solicita. Respondes según carácter, no según aplauso. Al romper ese espejo, el impacto de cada mínima variación se reduce a su tamaño real, y el alma, menos vigilada por sí misma, vuelve a ocuparse de lo que sí le compete: elegir bien, sostenerse en lo justo, mantener la templanza cuando la marea sube. La tentación del milagro emocional parece esperanza, pero es trampa. Desear despertar sin ansiedad instala un nuevo imposible y convierte cada síntoma en prueba de fracaso. La estabilidad estoica cambia la vara. Victoria no es mar liso, es navegación lúcida. El límite deja de ser humillación para ser arquitectura. Oír "basta por hoy" no es rendirse, es respetar la medida.
y con esa medida el presente se hace sólido, como madera bien curada. Si después de escuchar todo esto quieres demostrarte que no solo entiendes, sino que decides, escribe en comentarios: elijo virtud antes que resultado. Y si prefieres callar, quizá el control siga siendo tu ídolo secreto. La idolatría del control se alimenta de expectativas con terciopelo. Parecen cuidado, ambición, celo, pero aprietan. Cuando la vida no entrega según pedido, la mente no revisa el contrato, ajusta el nudo, controla más, exige más, interpreta más. Así nace el bucle en el que cada desvío confirma la profecía del desastre. El recorte estoico describe esa guerra íntima entre lo que es y lo que se quería que fuese, y propone un reparto de soberanía. El bien, en lo que depende de ti, el resto a su estatuto de escenario. Con esa jerarquía, el detalle deja de disfrazarse de catástrofe y la sombra de depredador. Como máquina de significados en corto, la ansiedad infla la importancia hasta borrar lo esencial. Si todo arde, nada guía. El antídoto no es técnica, es mirar justo, poner la virtud en el centro, tratar las circunstancias como clima. Entonces, el tiempo deja de ser gangorra, el pasado no dicta, el futuro no tiraniza, y el presente recupera medida. Aceptas el abismo entre sensación y verdad, taquicardia, nudo, calor, lenguaje, no sentencia. Con el asentimiento educado, la representación vuelve a hipótesis, y la mente, menos crédula de su propio teatro, disminuye el incendio hasta oír solo el crepitar de fondo. La dignidad del límite no humilla, aclara. El romanticismo de «si me esfuerzo lo suficiente, controlo todo», siempre termina en extenuación. Honrar la estructura del mundo es dejar de violentarlo con exigencias que lo convierten en verdugo. Así, el ánimo aprende a medir su fuerza sin superstición, a retirar promesas que nunca pudo emitir. El límite, bien visto, es geometría, no castigo. Y en esa geometría, la voluntad encuentra cauce. No es resignación, es precisión moral, una forma de ternura dura con la que la razón protege el corazón de su propio exceso. La conclusión corta es nítida. La ansiedad persiste cuando la mente trata creencias como hechos, límites como insultos, tiempo como enemigo y sensaciones como jueces. El enfoque estoico rasga el telón con una distinción tan simple como abismal, lo que depende y lo que no. Al recolocar el gobierno en el juicio y en el acto, desactiva la maquinaria de la catástrofe. La emoción puede seguir gritando, pero ya no dirige el guión. Y el presente, antes corredor de condenados, recupera su oficio de taller donde el carácter trabaja en silencio, sin urgencia de aplauso. La vergüenza y el secreto actúan como acelerantes. Avergonzarte por estar ansioso crea un doble nudo donde intentas ocultarte de todos y de ti, y esa exigencia de «no debería sentir» multiplica el sentir. La ética estoica disuelve la confusión entre valor moral y meteorología del afecto. La virtud reside en el uso justo de la razón, no en un cielo emocional despejado. Reconocido esto, el pudor se transforma en reserva y la culpa en discernimiento, y el miedo a ser visto deja de gobernar. El ánimo entonces toma aire, vuelve al cuerpo sin superstición, y se da el derecho de pasar con dignidad por la estación de lo humano. La imaginación catastrófica pretende proteger y termina torturando. Ensaya diálogos, compone desastres, dirige el peor de los filmes y olvida que ella misma firma el guión. El enfoque estoico no amputa la imaginación, la pone a sueldo, herramienta, no tirana. Al servicio de la verdad, explora escenarios sin imponer destinos. Cuando esa jerarquía vuelve, el corazón llega por fin al presente y el ruido anticipatorio baja hasta el volumen de un rumor. Entonces, incluso con oleaje, el timón responde.
no al capricho de la escena, sino a la dignidad de un juicio claro. El cuerpo es palco, no juez. Las señales que emite, pulso acelerado, nudo en el estómago, calor en las manos, son lenguaje, no veredictos. Confundir sensación con sentencia entrega el mando a una acústica caprichosa. La lectura estoica devuelve el cuerpo a su función de mensajero y reserva el juicio para la razón, que contrasta, pregunta, desasiente cuando toca. Así, el pánico pierde su apariencia de decreto y queda como lo que es. Un sonido fuerte en una sala que vuelve a tener luces. Con esa claridad, el organismo deja de ser oráculo y se convierte en aliado que avisa, sin dictar. Desmontar la lógica del sí, entonces, rompe cadenas invisibles. Si fallo, no valgo. Si no contestan, me rechazan. Si no es ahora, nunca será. Cada vínculo clandestino opera como ley privada que castiga sin pruebas. El trabajo filosófico consiste en interrogar los nexos, separar correlaciones de causas, posibilidad de destino. Cuando la mente suelta esas equivalencias, el espacio interior se airea. Entra un margen de maniobra. La imaginación recupera su oficio de explorar sin tiranizar, y el presente se ensancha lo suficiente como para elegir con decoro lo siguiente que sí depende de ti. La culpa deja de dirigir cuando aceptas que a veces el mundo solo cumple su oficio de mundo. No te persigue, no te examina, no te evalúa. Retiras la pretensión de garantía y con ella se disipa la fiebre de preverlo todo. Entonces, la atención se vuelve concreta, casi artesanal. Distinguir, decidir, sostener. Lo inevitable entra en la casa sin disfraz de enemigo y ocupa su sitio de condición. Con ese realismo sin dureza, la mente pierde el hábito de enjuiciar el cielo y recupera el pulso de un oficio antiguo. Cuidar del propio juicio como quien afina un instrumento antes del concierto. Si el valor vuelve al primer lugar, la jerarquía se recompone. Miedo y resultado dejan de usurpar el mando. Eliges según carácter y la importancia deja de inflarse por costumbre. La claridad no es promesa de calma eterna, es una brújula que no miente en temporal. Y con ella el tiempo retoma su geometría. El pasado informa sin regir, el futuro orienta sin tiranizar y el presente trabaja. Así cede la maquinaria del pánico, no por magia, sino por orden. Lo que depende de ti bajo gobierno, lo que no depende, bien visto y bien puesto en 1900, en su sitio. La idolatría del control se desarma cuando distingues entre escenario y gobierno. El mundo aporta contingencias, tú aportas juicio. Al retirar la exigencia de obediencia a lo que no debe lealtad, el ruido pierde rango de sirena y se vuelve simple fondo. Así se interrumpe el cortocircuito que convertía probabilidades en veredictos y sensaciones en sentencias. Con menos dramatización, la mente recupera el arte de medir sin exagerar, y el cuerpo deja de dictar leyes para volver a informar. Con sobriedad, escribe en comentarios, acepto lo que es, gobierno lo que soy, y si te resistes a escribirlo, quizá el control siga ocupando un altar que ya no merece. La inflación de la importancia cede cuando reinstalas jerarquía. Si todo arde, nada guía. Poner la virtud en el centro y las circunstancias en su rango de clima cambia el peso de las cosas. Entonces, el tiempo deja de castigarte. El pasado informa sin sentenciar, el futuro orienta sin tiranizar y el presente trabaja con precisión. En esa claridad, la lógica clandestina del sí, entonces, pierde dientes. Fallar no te despoja de valor. El silencio ajeno no traduce rechazo. El no ahora no equivale a nunca. Con el eje en el carácter, el pánico se queda sin engranajes y la serenidad deja de ser promesa para convertirse en práctica medible. Escribe en comentarios, elijo virtud antes que resultado. Y si callas,
Quizá aún prefieras el mito de la garantía a la libertad sobria del discernimiento. La vergüenza se disuelve cuando el valor toma la palabra. Ya no escondes la fragilidad ni la colocas en un pedestal. La miras con cortesía y la tratas como condición que no dicta tu medida. Así, el juicio recobra su rango y deja de confundir nubes con clima permanente. Alivianada la mente de supersticiones, el cuerpo se vuelve compañía y no amenaza. El pasado deja de ser juez, el futuro pierde su aspereza de tirano y el presente vuelve a ser un oficio preciso: atender, ponderar, resolver. La máquina de presagios se apaga cuando cancelas el privilegio del tiene que ser. Lo que era decreto baja a conjetura y la conjetura se somete a examen. Entonces la importancia recupera tamaño humano, la urgencia se separa de lo esencial y el ruido pierde el disfraz de campana de alarma. En ese espacio más limpio, el carácter trabaja sin teatralidad. Elige lo que está a su alcance y suelta lo que no. Y la ansiedad, aún sonora, ya no gobierna, porque el guión ha vuelto a manos sobrias. La idolatría del control se fractura cuando reconoces la diferencia entre mandato y medida. Puedes decidir el gesto, no el resultado. Puedes gobernar el juicio, no el clima del mundo. Al reinstalar esa frontera, los imperativos privados pierden rango de ley y las alarmas bajan a volumen de aviso. La mente, liberada de la fantasía de omnisciencia, recupera el trabajo sobrio de preguntar y verificar, y en ese proceso la urgencia se queda sin disfraz de importancia, como un actor que, sin máscara, ya no asusta. Lo real vuelve a ser condición, no enemigo personal, y el día menos cargado de presagios gana espacio para precisión. El narcisismo negativo se disuelve cuando dejas de leer el universo como espejo de tu identidad. Un retraso no es sentencia, un silencio no es veredicto. Acontecimiento y valor moral se separan como agua y aceite. Entonces, las oscilaciones del entorno reducen su impacto al tamaño que les corresponde, y la vida recupera escala humana. Con menos teatralidad, el carácter trabaja, en rectitud sin exhibicionismo. Elige lo que toca, sostiene lo elegido y acepta lo no elegido. Así, la ansiedad pierde su trono y se convierte en meteorología, a veces feroz, siempre pasajera, nunca soberana. La superstición de la culpa se desvanece cuando aceptas la humildad de no saber. No eras oráculo, no incumpliste una previsión divina. La mente ansiosa fabrica certificados preventivos y se encierra en vigilancia sin fin, pero el juicio sobrio corta ese bucle. Distinguir error de falta. Moral libera energía para deliberar mejor. Entonces la atención deja de patrullar pasillos vacíos y vuelve a su oficio: observar con serenidad, discriminar con rigor, decidir con equidad. Y el cuerpo, escuchado sin servilismo, deja de imponer sus tambores como ley. La catástrofe imaginada pierde mandato al devolver la imagen a su rango de hipótesis. Ensayar no es decretar, temer no es saber. Cuando la representación pasa por preguntas sanas: ¿qué depende de mí? ¿Qué no? ¿Qué evidencia tengo? La importancia regresa a escala humana. El tiempo se recompone, el pasado informa, el futuro orienta, el presente actúa. Así se desmonta la máquina que convertía ecos en gritos y sombras en depredadores. Queda una llama, sí, pero sin el soplo que la avivaba. Y en ese claro, el carácter trabaja sin espectáculo, firme y silencioso. La vergüenza se vuelve polvo cuando distingues entre sentir y consentir. Sentir no te define, consentir te orienta. Por eso el juicio no niega la emoción, la enmarca. Al retirar el dramatismo del escenario, el cuerpo se convierte en aliado táctico y la mente deja de fantasear con omnisciencia. El límite deja de ser afrenta y pasa a ser medida.
Y con la medida vuelve la elegancia del carácter. Actuar con decoro en lo que toca, soltar sin rencor lo que no toca. Escribe en comentarios, consiento con lucidez, no con miedo. Y si callas, quizá el miedo aún negocie tu gobierno. El ruido pierde su corona cuando reinstalas jerarquía. Lo esencial guía, lo urgente espera. Turno. El pasado informa sin convertirse en condena. El futuro orienta sin transformarse en tirano y el presente trabaja como taller sobrio. Así, las equivalencias clandestinas, fallo igual a desvalor, silencio igual a rechazo, se disuelven por falta de pruebas. La imaginación vuelve a ser herramienta y no verdugo, y lo inevitable, reconocido sin culto, ocupa su sitio de condición. Entonces, la ansiedad, aún con su zumbido, deja de escribir el libreto y el juicio recupera el timón con una calma que no promete mares planos, pero sí rumbo claro. La idolatría del control naufraga cuando el pensamiento acepta la asimetría del mundo. Tu radio de gobierno es finito, la contingencia es vasta. Al reconocerlo, los debo garantizar pierden estatuto de ley y regresan a la condición de deseos. La mente, menos crédula de su propia retórica, deja de confundir intensidad con verdad. Entonces el cuerpo deja de interpretar su propio ruido como profecía y vuelve a hablar en señales. Y el presente, liberado de contratos imposibles, recupera la sobriedad de un oficio, juzgar con justeza, actuar con decoro, consentir solo lo que resiste preguntas. La imaginación, si gobierna, produce un tráiler eterno. Si sirve, ilumina posibilidades sin imponer destinos. La clave está en el asentimiento. No firmar sin leer, no absolutizar sin evidencia. Cuando la hipótesis conserva su nombre, la importancia recupera medida y el tiempo recompone su geometría. El pasado enseña sin regir, el futuro orienta sin asediar, el ahora trabaja. Así se desmonta el circuito que convertía ecos en alarmas y sombras en amenazas. Queda una inquietud humana, sí, pero sin cetro, y con esa pérdida de soberanía del miedo, el carácter, al fin, puede ejercer el mando que le corresponde. La idolatría del control pierde hechizo cuando comprendes que la mente no dicta leyes a la realidad. Tus decisiones son gobierno, los resultados, vecindario. Al devolver cada cosa a su sitio, el juicio recobra templanza y deja de canonizar suposiciones. El cuerpo, escuchado con respeto, informa sin tiranizar, y la urgencia, desprovista de privilegio, se reduce a trámite. Entonces, la importancia deja de inflarse por hábito y el día recupera contornos sobrios. Distinguir, ponderar, obrar, sin pompa, sin culpas preventivas, sin promesas que nadie puede firmar. No hay milagro emocional, hay artesanía del carácter. Renunciar a garantías duele, pero abre un espacio limpio donde la claridad trabaja a ritmo humano. La ansiedad, cuando no es idolatría, es clima pasajero, y el juicio, cuando no es tirano, es brújula fiable. Con esa brújula, el tiempo se alinea, el pasado enseña, el futuro sugiere, el presente decide, y la imaginación, al fin subordinada, ilumina sin asustar. Así se apaga la maquinaria del pánico, queda un rumor de fondo que ya no dirige nada, mientras la voluntad serena mantiene el rumbo. La idolatría del control se vuelve caricatura cuando el pensamiento reclama obediencia a lo que no es súbdito. El 100%. Azar no firma contratos. Las personas no son extensiones de tu voluntad. Los cuerpos no prometen constancia. Al reconocerlo, el juicio abandona su absolutismo y la mente deja de convertir probabilidades en veredictos. El cuerpo, escuchado sin liturgia, informa sin fallar sentencia, y el día recupera oficio sobrio. Separar representación de realidad, deseo de derecho, impulso de decisión. Con ese orden, la alarma pierde rango de sirena y vuelve a ser aviso.
La vergüenza por sentir no melhora a nadie. Confunde moral con meteorología emocional. La medida justa distingue sentir de consentir y devuelve al carácter su trabajo fino. Deliberar con sobriedad, hablar con precisión, obrar con decoro, entonces la importancia deja de inflarse por hábito y la urgencia se hace manejable. La imaginación, en su sitio, ilumina sin asustar, y lo inevitable ocupa su lugar de condición, no de enemigo. Queda un rumor de fondo, humano, insistente, pero sin el cetro que antes guiaba las manos del guión. Cuando la mente deja de pedir obediencia al mundo, la ansiedad pierde su mito de eternidad y muestra su verdadera talla. Es ruido que crece donde el juicio abdica. El hilo conductor ha sido siempre el mismo, simple y abismal. Separar lo que depende de ti de lo que no. En esa frontera nace un gobierno sereno que no promete mares planos, pero ofrece un timón que no miente. El cuerpo informa, la razón decide, el carácter sostiene. Y con esa alianza, la catástrofe deja de ser dramaturgia y vuelve a ser clima. Entonces el presente, por fin, no es corredor de condenados, sino taller pacífico donde se trabaja con medida, sin ídolos, sin garantías, con dignidad. Gracias por llegar hasta el final. Si has sentido el filo de estas ideas, no te quedes en silencio. Escribe en comentarios: vivo según virtud, no según miedo. Y si lo evitas, quizá el miedo siga escribiendo por ti. Hoy puedes elegir otro guión, uno sobrio, firme, profundamente humano. Recuerda, no eres lo que temes, eres lo que consientes y lo que sostienes. El mundo no se inclina ante tu deseo, pero tu juicio puede inclinarse ante la verdad. Y cuando eso sucede, la ansiedad deja de ser reina y se convierte en viento, a veces fuerte, siempre pasajero, jamás soberano.